San Juan Crisóstomo, el doctor Boca de Oro. Crisóstomos o Boca Dorada o Boca de Oro es llamado así debido a su gran elocuencia. Nació en la ciudad de Antioquía cerca del año 347. Esta ciudad era la segunda de la parte oriental del Imperio Romano. Durante todo el siglo IV, disputas religiosas perturbaron el imperio y encontraron su eco en Antioquía. Su padre, que llevaba el nombre de Segundo, era un oficial de alto rango en el ejército sirio. Murió poco después del nacimiento de Juan, y Antusa, su mujer, de solamente 20 años de edad, se hizo cargo sola de sus 2 hijos, Juan y una hermana mayor. Afortunadamente era una mujer de inteligencia y carácter. No solo instruyó a su hijo en la piedad, sino que además lo envió a las mejores escuelas de Antioquía, aun cuando se pudieran hacer sobre ellas muchas objeciones con relación a moral y religión. Además de las clases de Andragatio, un filósofo no conocido en otra parte, Crisóstomo fue alumno de Libanio, al mismo tiempo el más famoso orador de ese periodo y el más tenaz adherente al paganismo declinante de Roma. Como podemos observar, en posteriores escritos de Crisóstomo, obtuvo en ese momento una considerable erudición griega y cultura clásica, que de ningún modo repudió en sus días posteriores. Un punto muy decisivo en la vida de Crisóstomo el día que conoció al obispo Melesio, alrededor del año 367. El carácter sincero, gentil y encantador de este hombre cautivó a Crisóstomo de tal manera que pronto comenzó a apartarse de los estudios clásicos y profanos y a dedicarse a una vida religiosa y ascética. Estudió las Sagradas Escrituras y frecuentó los sermones de Melesio. Alrededor de 3 años después recibió el santo bautismo y fue ordenado lector. Pero el joven clérigo, atraído por el deseo de una vida más perfecta, poco después entró a una de las sociedades ascéticas cerca de Antioquía, la que estaba bajo la dirección espiritual de Carterio, y especialmente del famoso Diodoro, más tarde obispo de Tarso. La oración, el trabajo manual y el estudio de las Santas Escrituras eran sus principales ocupaciones, y podemos muy bien suponer que sus primeros trabajos literarios datan de aquella época, ya que prácticamente todos sus primeros escritos tratan temas de ascetismo y monaquismo. 4 años después, Crisóstomo decidió vivir como anacoreta en una de las cuevas cercanas a Antioquía. Permaneció allí 2 años, pero como su salud estaba bastante deteriorada, por indiscretas vigilias y ayunos en heladas y frío, prudentemente regresó a Antioquía para recuperar su salud y reasumió su oficio de lector en la iglesia. Muy probablemente a comienzos del año 381, Melesio lo ordenó diácono, antes de su propia partida hacia Constantinopla, donde murió como presidente del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla. El sucesor de Melesio fue San Flaviano. Lazos de simpatía y amistad ligaban a Crisóstomo con su nuevo obispo. Como diácono, tuvo que asistir en las funciones litúrgicas, cuidar a enfermos y pobres, y probablemente fue encargado en alguna medida de enseñar a los catecúmenos. Al mismo tiempo, continuó con su trabajo literario. En el año 386, Crisóstomo fue ordenado sacerdote por San Flaviano, y desde allí data su real importancia en la historia eclesiástica. El apelativo Crisóstomo empezó a usarse para hablar de Juan de Antioquía, nombre con el que se le llamaba al santo, aproximadamente un siglo después de su muerte, como un reconocimiento a su elocuencia, a la belleza y profundidad de su predicación y a la potencia retórica de sus escritos. Crisóstomo puede traducirse como boca de oro, yuxtaposición de 2 términos griegos, crisos, oro, y stoma, boca. San Juan de Antioquía fue obispo, patriarca de Constantinopla, y es considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. Al mismo tiempo, se le ha reconocido habitualmente como uno de los más excelsos oradores de todos los tiempos. En el curso ordinario de las cosas, Crisóstomo debió haberse convertido en el sucesor de Flaviano de Antioquía, pero el 27 de septiembre del año 397 muere Nectario, obispo de Constantinopla. De esta repentina manera, Crisóstomo fue urgido hacia la capital y ordenado obispo de Constantinopla el 26 de febrero del año 398. El primer acto del nuevo obispo fue provocar la reconciliación entre Flaviano y Roma.
La misma Constantinopla comenzó a sentir el impulso de una nueva vida eclesiástica. El éxito de Crisóstomo predicando se debe principalmente a su gran facilidad natural de palabra, la que era extraordinaria aún para los griegos, a la abundancia de sus pensamientos, como así también a la popular forma de presentarlos y de ilustrarlos, y, por último, pero no menos importante, la sinceridad de todo corazón y la convicción con que él entregaba el mensaje, el cual sentía le había sido entregado a él. Las explicaciones especulativas no atraían su mente, ni se hubieran adecuado a los gustos de sus oyentes. Ordinariamente prefería materias morales y muy pocas veces seguía en sus sermones un plan regular, ni tampoco se cuidaba de evitar digresiones cuando cualquier oportunidad lo sugería. De este modo, no es modelo para nuestra moderna prédica temática, la cual, aunque podamos lamentarlo, ha suplantado en tan gran medida al viejo método homilético. Pero los frecuentes arrebatos de aplausos entre su congregación pueden haberle dicho a Crisóstomo que estaba en la senda correcta. Como exegeta, Crisóstomo es de la mayor importancia, ya que es el principal y casi el único exitoso representante de los principios exegéticos de la escuela de Antioquía. Diodoro de Tarso lo había iniciado en el método gramático histórico de esa escuela, el que estaba en fuerte oposición a la interpretación excéntrica, alegórica y mística de Orígenes y la escuela alejandrina, pero Crisóstomo correctamente evitó forzar sus principios hasta el extremo al que más tarde los llevó su amigo Teodoro de Mopsuestia, el maestro de Nestorio. Él ni siquiera excluyó todas las explicaciones alegóricas o místicas, pero las confinó a casos en los cuales el propio autor inspirado sugería ese significado. Como teólogo dogmático, como ya ha sido dicho, Crisóstomo no era una mente especulativa, ni estuvo durante su vida involucrado en grandes controversias dogmáticas. No obstante, sería un error menospreciar los grandes tesoros teológicos que esconden sus escritos. Desde los comienzos, fue considerado por los griegos y los latinos como un muy importante testigo de la fe. Aún en el concilio de Éfeso, en el año 431, ambos partidos, San Cirilo y los antioquenos, ya lo invocaban en favor de sus opiniones, y en el séptimo concilio ecuménico, cuando un pasaje de Crisóstomo había sido leído en favor de la veneración de imágenes, el obispo Pedro de Nicomedia exclamó: «Si Juan Crisóstomo habla de ese modo de las imágenes, ¿quién se atrevería a hablar contra ellas?», lo que muestra claramente el progreso que había hecho su autoridad para esa fecha. Cuando ellos habían escasamente dejado Constantinopla, una inmensa conflagración destruyó la catedral, el senado y otros edificios. Los seguidores del obispo exiliado fueron acusados del crimen y perseguidos. Apresuradamente, Arsacio, un anciano, fue designado sucesor de Crisóstomo, pero fue pronto sucedido por el astuto Ático. Quienquiera que rehusara entrar en comunión con ellos era castigado con la confiscación de su propiedad y el exilio. En cuanto a Crisóstomo, fue conducido a Cucuso, un aislado y escabroso lugar en la frontera este de Armenia, continuamente expuesto a las invasiones de los isáuricos. En el siguiente año tuvo hasta que huir por cierto tiempo al castillo de Arabiso, para protegerse de esos bárbaros. Mientras tanto, siempre mantenía correspondencia con sus amigos y nunca abandonó la esperanza de regresar. Cuando las circunstancias de esta deposición fueron conocidas en el occidente, el Papa y los obispos italianos se declararon en su favor. El emperador Honorio y el Papa Inocencio I intentaron convocar un nuevo sínodo, pero sus delegados fueron apresados y enviados a casa. El Papa rompió toda comunión con los patriarcas de Alejandría, Antioquía, donde un enemigo de Crisóstomo había sucedido a Flaviano, y Constantinopla, hasta que, después de la muerte de Crisóstomo, consintieron admitir su nombre en los dípticos de la Iglesia. Finalmente, todas las esperanzas para el exiliado obispo se desvanecieron. Aparentemente, él estaba viviendo demasiado para sus adversarios. En el verano del año 407, se dio la orden de llevarlo a Pitio, un lugar en la frontera extrema del imperio, cerca del Cáucaso. Uno de los dos soldados que tuvo que llevarlo le causó todo tipo de sufrimientos posibles. Fue forzado a hacer largas marchas,
Fue expuesto a los rayos del sol, a las lluvias, al frío de las noches. Su cuerpo, ya debilitado por varias enfermedades severas, finalmente se quebró. El 14 de septiembre, la partida estaba en Comana, en Ponto. En la mañana, Crisóstomo había pedido descansar allí, considerando el estado de su salud. Esto fue en vano. Fue forzado a continuar su marcha. Muy pronto se sintió tan débil que tuvieron que volver a Comana. Sin embargo, algunas horas después, Crisóstomo murió. San Juan Crisóstomo dejó una huella imborrable en la Iglesia. Su incansable defensa de los pobres y oprimidos, su pasión por la predicación y su compromiso con la reforma de la Iglesia lo convirtieron en un modelo a seguir para generaciones posteriores. Hoy su legado sigue inspirando a creyentes de todo el mundo a vivir una vida consagrada a Dios y al servicio de los demás. Su vida fue un testimonio de fe, coraje y amor al prójimo. Su humildad, su sabiduría y su celo apostólico lo convirtieron en un pilar de la Iglesia. A pesar de las persecuciones y los exilios que sufrió, nunca dejó de proclamar el Evangelio y de defender la verdad. Su ejemplo nos invita a cultivar las mismas virtudes en nuestra propia vida. También nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en servir a Dios y a los demás. Su vida fue un constante llamado a la conversión, a la oración y a la caridad. En un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia, su mensaje sigue siendo tan relevante como siempre. Al seguir sus enseñanzas, podemos contribuir a construir un mundo más justo y fraterno. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros.